noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Buenas noches a la Victoria. Bueno, estará en peligro la vida de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró este jueves 28 de noviembre que hay un operativo en el rancho La Chingada, así se llama, el rancho del presidente, para resguardar la seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ante rumores sobre un posible atentado en contra de la vida de AMLO, el general Ricardo Trevilla Trejo explicó durante esta mañana, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que militares cercan el rancho ubicado en Palenque, Chiapas. Ahí en Palenque hay una compañía de infantería, tiene muchos años y dentro de sus funciones es dar seguridad en la región en coordinación con otros batallones. Aclaró el líder de la Sedena desde Palacio Nacional. Trevilla descartó algún tipo de peligro para AMLO o para su residencia. Incluso el general remarcó que actualmente el Estado mexicano tiene el deber de otorgar seguridad a expresidentes, así como a exfuncionarios que soliciten esta medida. Se designa personal de seguridad de los expresidentes a todos, inclusive también a funcionarios que desempeñaron algún cargo que se requiere darles protección, así lo dijo. Hace algunas semanas la presidenta Sheinbaum reveló que su antecesor actualmente está escribiendo un libro sobre los pueblos indígenas desde su rancho. Yo pienso que no se ha retirado de la vida pública y ya nuestros adversarios están escuchando porque digo esto, porque sigue luchando, pero desde otra trinchera. Hay que señalar también pues que ha habido muchas reacciones en torno a este comentario que se dio justamente el día de hoy, Javier Cabrera, pero pues no sería raro que tuviera seguridad un expresidente recién salido del cargo, ¿no? No, sí es raro. Hay que recordar que con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República se eliminaron los escoltas a los expresidentes. Se les quitaron a todos, bueno, que renegó Fox, ¿verdad? En su momento. Así, renegaron todos, se les quitaron todos los escoltas que tenían del Estado Mayor Presidencial que tenían derecho. Y bueno, la argumentación que costaba mucho dinero, efectivamente, traían bastante elementos del ejército bajo su cargo y tenían personal como secretarias particulares, secretarios, choferes, edecanes, traían un grupo bastante alto. Y se entendía que en el futuro ya ningún gobernante en turno tendría derecho a la seguridad. Esta información sale a raíz de que medios de comunicación solicitaron información a la Sedena a través de acceso a la información pública para conocer si López Obrador tenía escoltas o no tenía escoltas. Y bueno, el ejército ha argumentado que por cuestiones de seguridad y para evitar dar información que pudiera suscitarse algún tipo de atentado, así lo estableció, no se dio, se mandó a reserva toda la información hasta 5 años, pero lo que se sabe también es que no solamente López Obrador es el que tiene la seguridad, también lo tiene su esposa y su hijo, el hijo que está menor, en la Ciudad de México. Que vive en la Ciudad de México, su hijo menor. Tampoco se dice el número de elementos, los grados que tiene cada uno de los militares que tiene a su cargo. Y hoy lo que está diciendo la presidenta que efectivamente López Obrador goza de una protección que se entendía ya no se iba a dar porque se eliminó en la época de Andrés Manuel López Obrador este número de servicios. Y yo creo que este tema es el tema de la seguridad hace mucho tiempo, pues que hay todo un protocolo para que incluso los alcaldes en funciones. Por eso a veces se les critica mucho que normalmente llegando compran camionetas y algunas de ellas blindadas. Uh-huh. Por protocolo y por seguridad ya se estableció que los alcaldes deben tener una camioneta y con ciertas características y tienen derecho, una vez que salen de la función pública, hasta 3 años tener servicios de escolta. Entonces, a nivel local, ¿no? También. Así, a nivel local, y bueno, este tema sigue dando que hacer. Pero la polémica surge sin duda porque pues el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, criticó mucho esto, diciendo que había un gran despilfarro, y hoy, bueno, pues él goza de esta seguridad. No sabemos si hay algún tipo de amenaza sobre él, ni tampoco qué número de elementos
están lo están custodiando a él allá en su rancho y a su familia aquí en la Ciudad de México. Así es. Por cierto, Javier, fue el Universal quien solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional información, justamente solicitó información y decidieron reservar, le dijeron que era información reservada, ¿no? La información en torno a la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta resolución del pasado 20 de noviembre, la Sedena detalló que grupos de la delincuencia organizada estarían en condiciones de planear y ejecutar atentados contra el expresidente por las acciones que impulsó durante su gestión para desmantelarlos. La dependencia afirmó que en caso de entregar esta información existiría riesgo real e inminente y señaló que es de vital importancia guardar discreción en detalles, funciones y tareas, lo que dejó pues también el dato de que sí está cuidado por la Sedena. Milton. Sí, bueno, recordemos que los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Luis Echeverría recibían, según información del Economista, más o menos una pensión de 205,122 pesos de pensión. Esto, más aguinaldo, más vehículos del entonces Estado Mayor Presidencial. Había cada quien tenía su oficina con gente a su cargo, obviamente gente que los había acompañado en la administración pública y bueno, ahí estaban con cargo al erario y bueno, y la viuda del presidente del presidente Miguel de la Madrid, doña Paloma Margarita Cordero, y la señora Alejandra Simovic Popovic, viuda de López Portillo, recibía una compensación de más o menos 81,494. Con la ley que lleva el presidente López Obrador, pues obviamente les quitan las escoltas, les quitan todo, reordenan, reintegran el personal militar a los destacamentos o a los cuarteles donde los asignan, y bueno, y el personal obviamente que estaba asignado al presupuesto federal obviamente pues renuncia, ¿no? Entonces esto fue parte de ese discurso político que tenía el presidente López Obrador y que mucha gente pues obviamente fue todo un discurso político que la gente apoyó, ¿no? Y vaya, entonces sale el presidente López Obrador y bueno, por cuestiones de seguridad y todo esto, pues la Sedena asigna personal cerca del rancho donde vive. De hecho hay un ISSSTE a un lado, a la entrada hay un hospital del ISSSTE, y bueno, lo que dice el secretario de Defensa es que pues hay un destacamento que ya tenía tiempo por esos rumbos, pero bueno, al final del día, si volvemos a las frases del presidente, pues amor con amor se paga, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el presidente que en funciones ha empoderado más al ejército mexicano? Pues es el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, no solo no los devolvió al cuartel, los hizo empresarios, pues. O sea, los hizo constructores y les dio un papel preponderante en la administración pública federal hasta la fecha, ¿no? Entonces, obviamente que pues, la Defensa Nacional le guarda como expresidente que fue, le guarda lealtad, le guarda agradecimiento, y bueno, y ahí van a poner el destacamento para lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, obviamente que el presidente pues debe de tener a staff, a equipos, ahí con él, y bueno, y sobre todo militares, porque recordemos que siempre quienes estaban con él en los eventos de cualquier índole, evento civil, siempre eran yo recuerdo que era una teniente o una capitana del ejército mexicano o un capitán, o sea, era un hombre y una mujer nada más, y eran casi los mismos, eran los que andaban tanto con la señora, que era una teniente, una capitana, como con él, y de seguro como se van con ellos, pues los oficiales o los jefes que más están con ellos como presidentes, la costumbre era que se iban, ¿cómo se dice? Todavía pasaban algunos años. Pasaban algunos años. Sí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, el papá del que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, Nuño, don Jorge Nuño, el coronel Nuño, fue mucho tiempo,
el brazo derecho de don Luis Echeverría, ¿no? Entonces, había militares así que se iban quedando, ¿no? Recordarás la historia, Francisco Javier Luis, don Luis Gutiérrez Oropesa fue toda la vida, que fue jefe de Estado Mayor de Díaz Ordaz, todavía estuvo un tiempo en la Sedena y todavía llegó a ser embajador, pero muy cercano siempre al expresidente Díaz Ordaz, ¿no? Sí. Muy bien. Francisco. Mira, no sé si en todos los países del mundo, pero en la mayoría, siempre a los exmandatarios se les asigna seguridad una vez que dejan su mandato para pues cuidarlos hasta sus últimos días. Pero aquí lo que llamó la atención es que pues desde antes de tomar posesión como presidente, López Obrador anunció que iba a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, que lo integraban alrededor de 8,000 elementos. También dijeron Claudia Sheinbaum que iba a desaparecer a los granaderos allí en la Ciudad de México. Pero esos no son más que discursos. En la vida real ya no había Estado Mayor Presidencial, pero para donde se movía el presidente, obviamente aquí en Sinaloa, que visitó varias veces, pues mirábamos los despliegues por seguridad, etcétera, militares, marina, policías de todo tipo, para resguardar que no le ocurriera nada al Ejecutivo Federal. De hecho, inclusive a donde viaja el presidente o viajaba el presidente en ese tiempo, tenía que haber especialistas médicos acordes a los procedimientos que tenía cada mandatario, y no se retiraban de las áreas de urgencia hasta que el avión presidencial, y en este caso de línea comercial, elevaba el vuelo. Recordemos que el presidente fue ganando puntos, López Obrador, cuando él viajaba en líneas comerciales. Al principio. ¿Pero en qué terminó viajando? Avión militar. Aviones militares. Le encantó el avión militar y bueno, pues estaba en su... Pero es que además es mucho más seguro y práctico, Francisco. Sí, claro, pero aparte, como todo mandatario, había desgaste, y pues en los aeropuertos pues le gritaban ya cosas. ¿Quién aplaudía o quién echaba entonces, bulla, no debería de asustarnos eso. El problema es cómo llegaron diciendo ya me va a cuidar el pueblo, yo no ocupo, el pueblo me cuida, etcétera, etcétera. Y el día de ayer, cuando le hicieron la primera vez este tipo de preguntas a la presidenta Sheinbaum, dijo que sí tenía quien cuidar ahí al presidente López Obrador, como muchos presidentes tenían derecho a eso, dice, pero en México, dice, el único expresidente que vive, dice, es Fox, porque dijo Calderón y Peña Nieto viven en España, Salinas pues igual allá, dice, y Zedillo en los Estados Unidos. Pero hoy nuevamente se retoma ya ahí con la presencia del secretario de la Defensa, etcétera, y pues bueno, aceptaron de que efectivamente hay quien custodie la figura del expresidente López Obrador, pero que no hay absolutamente ninguna amenaza de asesinarlo, etcétera, etcétera. Esto es normal, pero llama la atención por la manera en que manejan los discursos cuando andan en campaña, cuando ya llegan al poder, y después hacen lo mismo de siempre. Es decir, siempre se le dijo a López Obrador que no era cuidar a Andrés Manuel, era cuidar la figura del presidente. Pero había las contradicciones. El presidente decía, no, el presidente lo cuida el pueblo. Pero cuando no asistía a algunos eventos, decía él, es para cuidar la figura presidencial. No. Porque si voy me van a gritar esto o esto otro. Y hubo varias tragedias, como la de la línea 12, donde no fue estando en la Ciudad de México. No fue tampoco a mezclarse con la gente cuando se afectó por aquel huracán Acapulco. La única ocasión que se trasladó por carretera fue cuando hubo aquella tragedia, aquella explosión de Huachicol en el estado de Hidalgo, que hubo pues arriba de 200 y pico de muertos. En fin, es la manera y los estilos de ser de cada mandatario federal, pero obviamente, insisto, en todas partes, aunque ya dejes el poder, te cuidan, y lo dijo ahí el secretario de la Defensa, que también quienes han tenido vínculos con puestos en seguridad pública, cuando ya dejan el puesto también se les brinda seguridad, nada más que a ellos sí, temporalmente. A un expresidente es hasta que muera.
Así las cosas. ¿Conclusiones, Javier? Bueno, recordar que poco antes que tomar la protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se envió una iniciativa de ley que incluso fue aprobada, avalada por Morena, PRI y PAN, que los tres partidos políticos estuvieron de acuerdo en el tema de la austeridad. Y en este tema de la austeridad se estableció con una reglamentación que ya se presume que esto fue que ya se aplicó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ningún funcionario tendría derecho a escoltas ni a vehículos blindados. Recordar que López Obrador a inicio de su administración lo veíamos desplazándose en un vehículo compacto, pequeño. Un Suru. Y bueno, diciendo que no necesitaba un vehículo. Jetta, ¿no? Un Jetta, sí. Pero después se fue cambiando ya a la Suburban conforme negra. fue amenazando. Solamente se hacía excepciones en el tema de la seguridad para aquellos que tienen cargos, altos cargos en el tema de la seguridad pública, claro, como es un secretario o algún secretario de seguridad pública, el comandante de las Fuerzas Armadas o de la Marina. Eso fue lo que se estableció en la ley. Sin embargo, después, conforme fue pasando el tiempo, vimos que esto no era cierto, que el número de escoltas sí fue aumentando, y no solamente en el gobierno federal, lo vimos aquí en el gobierno del estado, en el sexenio pasado, con Quirino Ordaz Coppel, que también una política de austeridad, que al final vimos que esto no era cierto, porque el número de escoltas, empezamos a ver que incluso algunos familiares de funcionarios traían escoltas. En la actual administración estatal sucede lo mismo. Vemos a muchos funcionarios, muchos escoltas, algunos que no tienen nada que ver con la función de seguridad pública, también traen escoltas, y bastantes escoltas. Entonces, este tema de decir que no es cierto y condenar que lo del pasado, los expresidentes que gozaban de muchas canonjías, es cierto, tenían un buen fondo, tenían bastante personal civil y militar a su mando. Se supone que con López Obrador se eliminó eso. Porque pero no es la misma ser borracho que cantinero. Así es, Javier. hoy ya se ahora conoce, reservaron toda la información también de su familia y sus hijos adultos. Ahora ya también. sí sabe que sí está gozando de lo que ellos habían prometido que ya no iba a suceder. Así es. El tema con eso, en algunas entidades o a nivel nacional, es que son elementos que pudieran estar en otras funciones, ¿no? Pero también yo creo que es entendible que sí corren riesgos sin duda, durante, ¿no?, y después de sus funciones. No, sí pero ellos sí les quitaron la seguridad a los expresidentes. No, Felipe Calderón, que dicen que levantó y que le declaró la guerra a los narcos, y bueno, ¿por qué no por qué le quitaron la seguridad? A Vicente Fox, ¿por qué le quitan la seguridad? Así es. Saludos. Milton. Sí, recordemos, el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, 2000-2006, él tenía un grupo especial de las gacelas. Eran mujeres entrenadas supuestamente en Israel. ¿Para qué? Para disuadir, técnicas de cercanía, manejo de armas, todo eso. Creo que una de ellas, la jefa de las gacelas, llegó incluso a ser asambleísta, y bueno, por el PRD, ya estando Morena. Entonces, así empieza él su ayudantía. Luego llega el presidente López Obrador, llega y tenía una ayudantía de 20 personas, que eran 10 hombres, 10 mujeres, y estos entre profesionistas eran los que se encargaban del tema de las carpetas y darle seguimiento a todas las gestiones que se le hacían, que en directo le pedían al presidente. Esa era una ayudantía, pero también estaba el esquema de seguridad de la Secretaría de Defensa Nacional, que hay que decirlo, recordemos 2019-2020, el periódico Reforma saca fotos del Estado Mayor de Peña Nieto, y los mismos militares del Estado Mayor resguardaban, hacían la misma labor con embajadores o con secretarios de Estado. O sea, lo que te daba a decir que efectivamente el Estado Mayor ya no era lo que era, pero lo habían pasado a una de las secciones de la Defensa Nacional. O sea, sí está, pero y cuando venían mandatarios federales, sí, ¿a quién les mandaban de escoltas? A los exmiembros del Estado Mayor. Son los que tienen el entrenamiento para eso. Para eso, ¿no? Entonces, y bueno, no lo desaparecieron, pero no, digamos que no tenía ese poder que llegó a tener. Recordemos cuál era la frase del Estado Mayor: al presidente no se le toca.
O sea, como diciendo, nadie se le puede acercar al presidente y era parte de los protocolos. Si el presidente no te habla, tú no le hablas. Si el presidente no te estira la mano, tú no se le estiras. O sea, había toda una serie de protocolos que los militares hacían cumplir y que si tú querías infringirlo, te tumbaban, ¿no? Entonces, era parte de ese abuso. Entonces, con el presidente López Obrador, pues obviamente existió ese cuerpo, ya no se llamaba igual ni con los mismos protocolos, pero ya le permitían a la gente, al principio y dependiendo de los eventos, estar cerca del presidente, incluso tocarlo, ¿no? Pero siempre tú mirabas en los eventos a ese anillo de seguridad muy, digo, no tan pesado como otros mandatarios que ni siquiera te dejaban llegar, y con López Obrador sí, ¿no? O sea, pero era otra la forma de gobernar, y dijera don Manuel Cosío Villegas, el ejercicio de gobernar de los presidentes, y bueno, los militares se tuvieron que adaptar y ve cómo les fue. Francisco, finalmente. Sí, son estilos, ¿no? De cada mandatario, de cada presidente y presidenta, pero en la mayor parte de los países, pues para eso son las escoltas, para eso es la formación militar que los custodia, para pues evitar cualquier atentado o algo en contra de un mandatario. Y de eso se trata. Entonces hay veces que los mandatarios meten en problemas a sus escoltas porque ellos son los que abren la formación para ir a saludar a multitudes. Y hemos visto, por ejemplo, en Francia sobre todo y en otros países, cómo cuando se acercan a una multitud, pues no ha faltado quien les tire una cachetada, quien les aviente un huevo, quien los jalonee, etcétera. Y bueno, pues la seguridad de cualquier mandatario de cualquier país está siempre en los ojos de sus cuerpos de escoltas, porque pues ellos responden por eso. Bueno, ¿qué pasó con Colosio en Lomas Taurinas? Colosio, en el libro de Domiro, así se llama el libro Domiro, que escribieron a la limón, es decir, juntos, Joaquín López Dóriga y Jorge Fernández Menéndez, pues Colosio era enemigo de que no dejaran que se le acercara a la gente. Y él regañaba, y ahí viene en el libro las veces que maltrató al general Domiro García, porque él decía, dejen que la gente se acerque, me toque y me abrace. Y bueno, pues el final ya lo sabemos, en fin, y el impacto que tuvo el asesinato de Colosio, pues ya lo conocemos en México. Pero en fin, aquí el problema es que dicen una cosa y cuando están en el poder hacen todo lo contrario, y cuando dejan el poder pues siguen haciendo todo lo contrario de lo que habían prometido. Entonces esa es la manera en que no se vale jugar con un doble o triple discurso antes del ejercicio del poder, durante el ejercicio del poder y posteriormente de haberlo ejercido. Y cuando se solicita información, pues se descubren solos, compañeros. Cuando el secretario de la Defensa dice que está bajo, ¿cómo le llaman ahora? Para no darte a conocer. Bajo reserva. Bajo reserva por 5 años. Por 5 años, o sea, no, pero cuando dicen esa información está bajo reserva porque sí tiene quien lo cuide. Qué bueno, ¿por qué? Porque bueno, reitero, a todos los exmandatarios en el mundo, y hasta que llegó López Obrador en México, traían sus escoltas, pero llegó López Obrador, no solamente les quitó las pensiones presidenciales, sino les quitó también el cuerpo de seguridad que los acompañaba, aunque ahora la presidenta Claudia Sheinbaum dice que todos tienen derecho a eso. Les vaya bonito. 30 segundos. Sí, yo creo que ese es el cuestionamiento, ¿no? De que Andrés Manuel López Obrador justificó que el tema de la austeridad y que era un gran despilfarro darle no solamente una pensión vitalicia a los expresidentes, sino también todo el equipo de seguridad y de civiles que tenían a su cargo, y hoy vemos que también se despachan con la misma cuchara que tanto criticaron. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton. Como decía aquello de Orwell, ¿no? Dice, no todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Por aquello de que no somos iguales, ¿no? Entonces, sí. Partiendo de ahí, nomás decir, Domiro era el encargado del Estado Mayor, de que cuando llegaba el Papa, era el que lo cuidaba, ¿no? Llegaba algún mandatario y era Domiro. Entonces Salinas mandan a Domiro, mandan a dos, al general, no recuerdo, el que fue de Cedillo, y él, y bueno, el que cargó los platos rotos fue Domiro.
Miranda. Roberto Miranda, sí, es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Pues, y yo recuerdo un 24 de febrero, aniversario de la bandera, pues llegó José López Portillo al fuerte. Ahí hizo el evento. Entonces los reporteros, yo vivía en Los Mochis en esa época, nos trasladamos a la cabecera municipal y andaban algunos reporteros de Sonora, y un reportero intenta acercársele bastante, del Imparcial me parece, al presidente, y el Estado Mayor le dice no, y él dice sí, y quiere avanzar, y nada más se oyó un quejido del reportero y cayó de hinojos vomitando. Porque no, lo agarraron de allá de lo que le llaman partes nobles, y le pegaron un jalón, y llamó la atención del presidente. El presidente después habló con él a solas y le dijo: lo siento mucho, le voy a dar una exclusiva en Los Pinos. Yo creo que nunca lo recibieron, ¿no? Pero eso lo vivimos a todo color. Era muy común, ¿no? Era muy común, ¿no? Bueno, pues acuérdate lo que nos pasó en el centro de convenciones a nosotros de Mazatlán. Sí. Cuando Calderón. Sí. Llevábamos el tema para promover el turismo, y ¿cuál fue el tema que agarramos? Los abusos de que fuimos víctimas en ese momento del Estado Mayor Presidencial, y el programa lo realizamos en vivo, y enfrente teníamos a los gorilas del Estado Mayor Presidencial como queriéndonos cosas de esto, pero bueno, hasta ahí. Y yo ahí juré que jamás de los jamases iba a cubrir un evento presidencial. ¿Por qué? Porque te arriesgas a eso. Estamos invitados a uno acá en la Baja, Los Cabos. Vamos. Amigo, yo voy a Los Cabos, pero mientras yo averiguo dónde comer, desayunar y todo eso. Yo no dije Cancún porque sé que le gusta aquella zona de Baja California Sur. Me encanta más la Baja Sur que Cancún. Cuando fuimos a Cancún, aquellos cursos, ¿te acuerdas, Milton? Sí, cómo no. La comida más mala del mundo, ¿dónde la comimos? Cancún. Bueno. ¿Y esta noche cena Pancho, por cierto? Esta noche cena Pancho. Yo, como siempre, mi querido auditorio, les garantizo que la entrevista con la joven boxeadora Karen Rubio Cortés va a estar muy, pero muy, muy buena. Es decir, siempre hay... ¿Guantes? Yo creo que sí. ¿Hubo boxeo? Va a haber boxeo ahí, ¿no? Obviamente, yo como buen caballero no voy a meter ni las manos. Bueno. La pura guardia. Entra, recibe y sal nada más, ¿no? Muy bien. Pero la verdad, los espero ahorita en unos minutos más. O valga decir, imagínate, el deporte favorito mío es el boxeo. Entonces imagínate cómo estoy ahorita para iniciar la entrevista. Muy bien, pues quedamos muy pendientes de esta noche cena Pancho. Quédese con nosotros, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.